Muchísimas gracias, Maite. La verdad es que es un lujo con Maite y con Fundación Ibercaja, lo que apoya al cómic, lo que apoya a la cultura en general, pero al cómic en particular. Porque es verdad que esta última etapa llevamos ya mucho tiempo trabajando con el cómic. El concurso, la verdad es que está funcionando fenomenal en toda España. La verdad es que funciona muy bien. Esas edades también, es verdad que en muchos casos también lo que hacen es discriminar muchos estilos, muchas influencias. Y al final, como también cada autor de cómic tiene que explicar un poco también su obra, pues yo creo que le da un plus también al concurso, que cada vez está siendo más difícil seleccionar y cada vez entre el jurado tenemos más discrepancias y nos cuesta más al final elegir la obra. Es decir, que al final hay mucha homogeneidad, mucha heterogeneidad, perdón, en la calidad y en los diferentes aspectos que cada uno valora. Que si el enfoque histórico, que si el más fidedigno, el guión, la técnica, en fin. Es una gozada. Bueno, lo que nos ocupa aquí es Sergio Bleda, que la verdad es que es un lujo para Zaragoza el traerlo aquí. Lo ha traído la Fundación Ibercaja de propio, es decir, en exclusiva. De propio significa que vienes exclusivamente a esto, Sergio. Esto es un aragonesismo que somos muy orgullosos de decirlo constantemente, y cuando sale la gente no se entera que es eso de propio. Pues de propio es que has venido de exclusiva, ¿no? Gracias a Maite y a Fundación Ibercaja, ¿no? Y digo que es un lujo porque al final es una presentación casi es primicia. Se nos adelantó Valencia por unos días, ¿no? Pero en definitiva Maite tenía muchísimo interés porque es un proyecto sacado por Sergio Bleda por crowdfunding, es decir, por micromecenazgo, con lo cual Sergio se podría definir casi como el autor total, el artista total, ¿no? Luis Royo siempre se queja mucho de la figura autor de cómic y dice, no, autor de cómic no, en Estados Unidos no hay autores de cómic, hay artistas. Y es verdad que aquí somos más de autor de cómic y parece que es como una categoría, en fin, no lo sé. Y a mí me gusta a Sergio llamarle artista total, porque él conlleva todos los aspectos de la cadena, de la industria del arte, ¿no? Desde la propia producción hasta la propia distribución y, por supuestísimo, también la creación y el liderazgo de la obra. Y la obra que nos atañe pues es una nueva versión sobre una historia de Goya. No sé si el cráneo al final es una especie de MacGuffin, que al final, bueno, se desarrolla en historia, ¿no? Y tiene diferentes aristas, ¿no? Y la verdad es que me encantaría, pues eso, este diálogo con Sergio. Y Sergio, yo la primera pregunta, la primera cuestión que podría encima de la mesa sería: ¿de dónde te viene a ti la afición de Goya? ¿Por qué has elegido a Goya como personaje? ¿Qué paralelismos hay entre el arte de Goya? Tenemos abajo también una magnífica exposición de Goya, y tu obra, tu personalidad, tus características, ese ser el enfant terrible del cómic español, Sergio Bleda, como muchos te definimos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por venir y a la Fundación Ibercaja por traerme de propio. A ti también por tu amable presentación. Y bueno, pues decir que Goya ha estado siempre en mi vida. Goya desde siendo yo muy niño, yo recuerdo hacer un trabajo en la EGB sobre Goya, documentándome con un libro de Goya que tenía mi abuelo en su enorme biblioteca. Recuerdo que también este abuelo me compraba los fascículos del libro Gordo de Petete, donde también había unas páginas dedicadas a Goya. O sea que Goya es un pintor, es un artista que me ha acompañado durante toda mi vida. Para mí, además, es el primer eslabón de la pintura moderna. Él fue impresionista antes de los impresionistas, él fue periodista de guerra antes de los periodistas de guerra, y en algún momento dado, pues en las muchas biografías que yo he leído sobre este pintor, leí la anécdota que cuentas, ¿no? El hecho histórico de que cuando abrieron su tumba faltaba el cráneo. Y en aquel momento en mi cabeza empezó a desarrollarse una historia, una explicación que yo me invento, una historia fantástica que no tendrá nada que ver con la realidad, pero es mi historia. Y a partir de ahí pues fui tirando del hilo. Es algo que se me metió, o sea, la cabeza de Goya desapareció, se me metió en la cabeza y hasta que no me la he podido sacar de la cabeza no he parado. Así que ha sido un proceso de muchos años, sobre todo de documentarme. Y bueno, pues Goya ha sido para mí como, no sé, pues como una presencia constante. Y además, para hacer el libro, estuviste aquí en Zaragoza, físicamente, con Broto además, que hay testimonios gráficos que atestiguan que estuviste aquí. Estuviste en el Museo Goya, estuviste también en el Museo Provincial. ¿Eso cuándo fue? ¿Hace 3 o 4 años ya? Sí, quizá hace 3 o 4 años, sí. Yo a lo largo de todos estos años
he procurado viajar Fuendetodos, a fuiste Fuendetodos, al Louvre, donde tienen obra original, por supuesto al Prado, donde aquello es como Disneylandia para mí. Y sí, y también estuve en el Museo Goya aquí viendo los grabados y viendo todo el material que hay. Precisamente estábamos viendo también, ahora también uno de los grabados. ¿Qué es lo que más te llama la atención, ¿no? De esos grabados? La dureza, el que podríamos llamarlos que son como underground para aquella época, ¿qué es lo que...? Claro, principalmente lo que siempre me ha llamado la atención de los grabados de Goya han sido, por una parte, los desastres de la guerra, porque son muy crudos, pero también los caprichos por la fantasía desbordante y la imaginación y lo grotesco del pintor. Y ahora, después de haber yo aprendido la técnica del grabado y haber hecho mis propios grabados, ahora mismo lo que más me llama la atención es la técnica, porque es verdad que hasta que no lo haces, hasta que no haces un grabado, hasta que no coges una plancha, la grabas, luego la embadurnas, la metes en ácido, la pasas por el tórculo, en fin, todo el proceso de creación de un solo grabado que luego hay que volver a repetir con la misma plancha, otra vez embadurnarla, otra vez pasarla por el tórculo, en fin, yo pensaba que era una cosa mucho más mecánica, ¿no? Que era no como una fotocopiadora, pero no era consciente del trabajo que supone cada grabado y sobre todo de la precisión con la que están hechos. En fin, la técnica de Goya me parece maravillosa porque se habla mucho de Gustavo Doré, pero Gustavo Doré tenía una fábrica. Gustavo Doré tenía sus ayudantes, tenía el que le hacía los fondos, el que le hacía las rayitas a las alas, luego el que lo grababa, el que tal. Aunque es verdad que lo controlaba el todo, pero tenía una serie de gente trabajando para él. Goya no. Goya era él solo. Y bueno, me parece algo, en fin, titánico. Porque tú estás haciendo también grabados, ahora también has hecho grabados. Yo he hecho grabados porque en un momento de la historia yo necesitaba saber cómo se hacía un grabado para, bueno, pues para adecuarlo a lo que yo quería contar, aunque esto es algo que se verá en el segundo número, son dos, este es el primero. Pero lo que he aprendido sobre todo es que no quiero volver a hacer nunca más grabado. Porque es costosísimo, es costosísimo. Y además, cuando uno dibuja, es tan fácil. O sea, tú coges el papel, pasas el lápiz y el lápiz se queda y ya está. Pero cuando haces un grabado que tienes que apretar, que la línea si se te tuerce, ya está, ya la has fastidiado. Porque se habla mucho también de la dificultad de la acuarela, ¿no? Que no se puede corregir, al contrario que con el óleo o el acrílico que va tapando. Bueno, pues el grabado peor. Si una rayita se te va de sitio, ya esa plancha la tienes que tirar. O sea que espero no tener que volver a hacer grabados en lo que me queda de vida. En ese aspecto de los grabados, veíamos precisamente en la exposición que había abajo que también salía publicidad de cómo Goya vendía sus grabados, ¿no? Que se anunciaba publicitariamente en una revista de Madrid y los vendía Sí, en una perfumería que tenía justo debajo de su casa. Se autoeditaba. Se autoeditaba, ¿no? Que era el primer fanzine moderno, ¿no? El primer fanzine fue y en ese aspecto también tiene también paralelismo contigo, porque este cómic también lo sacó también por micromecenazgo y también has tenido tú que elaborar también ese papel de editor, de distribuidor, de director de marketing, director de comunicación, ¿no? Y tienes todo el papel en una sola persona. O sea, es decir, que no solamente eres artista, sino que también eres empresario o autónomo. Sí, autónomo sí. Muy a mi pesar. Y empresario, pues bueno, no sé si me calificaría como empresario, pero lo que sí que soy es muy cabezón. Y esto tenía que salir sí o sí. Y bueno, no es la primera vez que me autoedito. Creo que es la sexta o séptima obra que me financio con este sistema del crowdfunding. Y eso a los autores nos da una libertad creativa. El no tener un editor detrás diciéndote los números, el número de páginas que debe tener la historia, o los temas que puedes tratar o no puedes tratar, o la manera de tratarlos. Yo aquí, como yo me lo guiso, yo me lo como, pues he tenido libertad total a la hora de decidir cualquier cosa. De hecho, el TVO iba a tener menos páginas. En un momento dado vi que necesitaba más y dije, bueno, pues pongo más. Nadie se me va a quejar. ¿Y cómo has conseguido al final, o sea, ese proceso de documentación? Porque es verdad que al final lo has ido narrando también mucho en redes sociales, ¿no? Entonces, una de las cosas que más me gusta a mí de este tipo de historias es que aunque sean fantásticas,
es verdad que tú puedes aprender mucha historia, ¿no? Y hay muchas anécdotas, muchos detalles que tú no te conformas con leerlos, sino que has ido a muchos sitios físicamente, cotejas, no sé, pues la pirámide de la entrada a Roma, ¿no? Que la página que te ha comprado Pedro, pues estás viendo historia, ¿no? Y estás viendo cómo estaba haciendo Goya ese viaje a carreta y estás sintiendo prácticamente el calor que tenía Goya cuando estaba entrando por ahí, o la magnificencia de esa pirámide, ¿no? ¿Cómo es ese proceso también de documentación? Claro, precisamente cuando tú haces una historia fantástica, que tiene elementos fantásticos, increíbles, la manera de anclarlo a la realidad, la manera de hacerlo creíble, es que las cosas reales sean muy reales y estén muy documentadas. Por eso, cuando Goya aparece en una iglesia, sabemos que estuvo en esa iglesia y lo sabemos porque conservamos su cuaderno italiano, que era como su libreta de bocetos, sabemos que estuvo allí, sabemos que estuvo dibujando la pechina de la iglesia dei Lorenesi. Sabemos que estuvo dibujando el Hércules Farnesio porque también tenemos su boceto, y entonces todos los escenarios en los que Goya aparece en la historia son escenarios reales en los que Goya estuvo. Es verdad que, por ejemplo, pues hay un encuentro que es ficticio, que es el encuentro entre Goya y Casanova, pero es un encuentro plausible, porque en la época, pues son contemporáneos, y de hecho existe una biografía de Casanova en la que él contaba que por aquel entonces en las calles de Parma solo se oía hablar castellano, solo se oía hablar español. Casanova, de hecho, estuvo en España, estuvo preso en una cárcel de Barcelona por un lío de faldas y eso es algo que también aparece mencionado en la historia. Así que, bueno, pues ha sido un proceso de documentación muy laborioso, muy largo, pero que creo que le da veracidad a la historia. Y además te anima también a leerla, a disfrutarla, te pone también un poco como la zanahoria, ¿no? Para seguir indagando, ¿no? Porque también esa labor que haces también en redes sociales de ser tan transparente, que a lo mejor algunos otros artistas serían más celosos, ¿no? De sus fuentes, de sus secretos, ¿no? Y tú, Ya. no, tú lo compartes todo. Bueno, yo hay cosas que me he guardado porque tampoco he querido desvelar muchas cosas de la historia que no salen hasta que no te lo lees, ¿no? Tú sí te las has leído, sabes que hay cosas ahí que es mejor que la gente no sepa hasta que no llega a esa parte. Pero hay otras que sí me gusta, y además hay una parte, que es la parte de la creación de la obra, que como dices, pues la gente desconoce. Y a mí me gusta que se sepa. A mí me gusta que se sepa cuánto tiempo he tardado en escribirlo, cuánto tiempo me lleva a dibujar una página, porque eso también, de alguna manera, te crea un vínculo con el lector. O sea, cuando el lector va viendo cómo nace una obra, luego, de alguna parte, se siente forma de ella, se siente que forma parte de ella. Y bueno, pues eso se traduce en más ventas para mí. Hoy en día, muchos de los cómics, ¿verdad? Que a lo mejor puede haber también diferentes estilos y puede haber estilos que a lo mejor sean feístas y puede haber estilos que sean o más sucios o más, en fin, o más borrosos, más difuminados. Y luego hay estilos también que son muy personales. Hay autores que los reconoces perfectamente, ¿no? Y yo creo que tú estás dentro de ese tipo de autores característicos que cualquier persona que vea un cuadro tuyo, un original tuyo, sabe perfectamente que es un original tuyo. En muchos casos también en el concurso de Goya Cómic de Fundación Ibercaja lo vemos también y tenemos muchas veces la duda de si premiar un cómic que el guión es muy bueno y el dibujo muy malo, o al revés, ¿no? El guión es muy malo o el dibujo es muy bueno, ¿no? Pero claro, en tu caso es que yo creo que hay un equilibrio también. Claro, los autores de cómic, los artistas, siempre se premia el dibujo. Es decir, al final tú tienes un... Sí, entra por los ojos. Un cómic entra por los ojos. Exactamente. Pero en cambio, en este aspecto, más allá de la pulcritud, de esa personalización, de ese estilo que tienes tú, el guión es que también está muy bien diseñado en el sentido que no has caído en el preciosismo. Las viñetas no están solamente para lucirte como dibujante, sino que tienen un secreto también, una llave para contar la historia. Sí, claro, yo siempre he creído que el dibujo de un cómic está supeditado a la historia y debe... en realidad, cuando tú lees un libro, lo que tú estás viendo son dibujos. Cada letra es un dibujo. La A es un dibujo, la B es un dibujo. Lo que pasa es que hemos creado un código
que hace que haciendo que la M con la E, con la S, con la A, en nuestra cabeza se forme la imagen de una mesa. Entonces, en el cómic, yo lo que soy es un escritor que tiene una caligrafía muy compleja. Yo, en vez de escribir mesa, lo que hago es que te dibujo una mesa. En vez de describirte el estilo o un vestido como es, en vez de describirlo de cuál es el corte, cuál es el color, yo lo que hago es dibujártelo. Entonces, como además está el texto de los bocadillos, lo que nunca debe pasar es que la imagen sea redundante. O sea, si tú dibujas una mesa, es absurdo que haya un cartel de texto que ponga esto es una mesa, no hace falta. Entonces, por eso el equilibrio siempre es importante entre lo que se está contando y cómo se está contando. Para mí lo más importante de todo a la hora de hacer un cómic no es ni el dibujo ni el guión, sino la combinación de las dos cosas. Es decir, la narrativa, cómo lo cuentas. Yo prefiero, si un amigo me cuenta una anécdota, me cuenta un chiste, aunque sea una anécdota muy tonta, yo lo que quiero es que me lo cuente con gracia, que me interese. Antes eso que me cuente que ha estado en un sitio maravilloso, pero no me lo sepa contar. Entonces, hacer cómic es un poco como contar un chiste. Hay que hacerlo bien, sin que además tu interlocutor, que en este caso es el lector, se dé cuenta de los trucos que estás utilizando. Y bueno, pues esta es un poco mi filosofía a la hora de crear una historia, ¿no? Que no haya protagonismo ni por parte del dibujo ni por parte del guión, sino que lo interesante sea la historia, que tú te metas en la historia, que la historia te atrape, que vayas pasando las páginas hasta que al final digas, uy, ¿ya? ¡Qué pronto! Ese es mi objetivo. Ese es mi objetivo. Que de hecho lo consigues 100%. No solamente en esta obra, sino en todas las demás. Se ve también. Además, es que siempre has tenido por mucho que, lógicamente, conforme vas avanzando, pues vas al final llegando a lo mejor a un punto. Yo creo que está ya. O sea, es difícil seguir avanzando técnicamente. Podrás seguir haciendo más obras diferentes. A lo mejor el guión puedes. Todavía a lo mejor la obra maestra no la has tenido a hacer. Puede ser. Siempre se puede mejorar, ¿eh? Siempre se puede mejorar, pero que decirte que el nivel técnico que has tenido siempre. No, desde tus obras más primogénitas ya se te reconocía ese estilo, ¿no? Y luego es verdad que esto es como cuando vas a un restaurante de estos así muy de arte y tal y te explican lo que estás comiendo, ¿no? Pues esa labor tuya también de facilitar un poco también al lector, porque si no muchas veces los lectores sabemos que nos gusta algo, estamos descubriendo algo, nos gusta intuitivamente, pero coño, si te lo cuentan, hay muchos técnicas que desde luego las descubres, como esas fotografías tú que pones, ¿no? Después del cementerio que comentaba Maite en Francia o bueno, ese tipo de cuestiones, ¿no? Que las puedes organizar mucho mejor en la cabeza. Bueno, y entonces, en lo que es la historia, tiene como dos partes la historia fundamentalmente. Hay una parte, Goya es verdad que todo el mundo, en fin, todo el mundo lo tenemos un poco imaginado. Es verdad que yo os animo a todos a leer las cartas con Martín Zapater, que vayáis directamente a la fuente original, porque no os lo podéis ni imaginar lo que os vais a reír. O sea, son espectaculares y si encima nos retrotraemos a la época, son de un contenido sexual que es absolutamente sonrojante en el siglo XXI, con lo cual imaginad lo que tendría que ser en aquella época. Pero vamos a la protagonista aquí fundamental, que es Rosario Beis. Sí, Rosario Beis era, como muchos de los que estáis aquí sabréis, la ahijada de Goya. Ella era la hija de su ama de llaves. Y bueno, pues es un personaje que por sí propio es muy interesante. Es una chica que, bueno, pues que convivió con Goya. Su maestro fue Goya. Goya le enseñó a pintar, le enseñó a tocar el piano, se encargó un poco de su educación, convivió con ella en la Quinta del Sordo, también convivió con ella en Burdeos hasta su fallecimiento, y cuando Goya falleció, su madre, Leocadia y Rosario, tuvieron que volver a España con una mano delante y otra detrás, porque no les quedó nada de herencia después de tantos años como estuvieron conviviendo con Goya, y al llegar aquí se tuvieron que buscar la vida. Rosario, gracias a los conocimientos que había adquirido con Goya, fue copista del Prado, fue académica de mérito por San Fernando allí en Madrid, que es algo que una mujer en el siglo XIX que llegara a ser académica de mérito es rarísimo. También fue falsificadora
Y además tuvo una muerte muy prematura, murió antes de cumplir los 30, creo que fue 28, 29 años, y en unas circunstancias que no están del todo claras. Con lo cual, ese último hecho es algo que me viene muy bien para la historia que yo quiero contar en este cómic. Y bueno, es la coprotagonista absoluta de la historia. De hecho, la historia está contada de manera que hay capítulos que son solo de Goya, hay capítulos que son solo de Rosario y luego hay capítulos en los que están los dos. En los capítulos en los que aparece Rosario hay otra paleta de colores diferente de los capítulos en los que aparece Goya, porque yo quería que Rosario tuviera su propio color, su propia voz y su propia presencia, porque ya digo, yo creo que es un personaje que probablemente de haber vivido más años hubiera llegado mucho más lejos en el arte del grabado, de la serigrafía, de la pintura. Fue también profesora de dibujo de Isabel II, o sea que es un personaje interesantísimo y bueno, muy a tener en cuenta. Lo comentamos precisamente viendo la exposición de abajo de Goya, comentamos también de cómo refleja Goya a las mujeres, ¿no? Y comentabas tú esas pupilas, no sé si os habéis fijado las pupilas que tienen las mujeres de Goya, ¿no? Y Bueno, sobre todo... los hombres también. También. Pero bueno, que en definitiva, lo mismo que de Sergio Obleda sabemos qué obras son suyas, las mujeres de Goya también sabemos que son suyas, ¿no? Porque también irradian una personalidad que no tenían otras mujeres de la época, ¿no? Que por muy representativas se veía que eran, bueno, pues otro tipo de personalidad o más supeditada a lo mejor pues al título de nobleza que tuvieran, ¿no? Aquí tenían su propia personalidad, siendo conscientes que Goya al final sabía muy bien nadar y guardar la ropa. Es decir, él tenía, era plenamente consciente de quién le pagaba todos sus caprichos, ese caprichos el tener un carromato en Madrid, con lo cual presumía mucho luego en Zaragoza de tener carromato en Madrid. El birlocho. El birloche. Y sobre todo que era al final quién cortaba el bacalao, que es que eran las mujeres, porque las mujeres se disputaban el tener un retrato suyo por parte de Goya, ¿no? Y aquí también es verdad que coges también un poco ese estilo goyesco, ¿no? De reflejar a esas mujeres. Bueno, es un poco cursi eso de empoderado, ¿no? Pero qué duda cabe que aquí las que cortan el bacalao y que a la que tienen un par de narices son las mujeres. Pero yo creo que es una constante en mi obra. Cualquiera que conozca a mis personajes sabe que siempre, casi siempre, las protagonistas son mujeres fuertes y bueno, pues probablemente me venga de mis propias vivencias, ¿no? Mis padres se separaron siendo yo muy pequeño y yo me quedé con mi madre, porque hoy en día existe la custodia compartida y es todo más normal, pero en aquel entonces, bueno, mi madre fue la primera mujer que se divorció en Albacete. Yo salió en prensa. De hecho, salió en Madre portada divorciada. en la prensa. Porque además trabajaba para ese mismo periódico. Y mi madre ha sido una mujer fuerte, fue una mujer periodista desde muy joven. Ahora, cuando dejó el periodismo, se convirtió en escritora, lleva varios años también autopublicándose. Y mis personajes pues son un reflejo de las mujeres de mi vida. Pues una de ellas mi madre, otra mi mujer aquí presente, que también es una mujer fuerte y empoderadísima. O sea que, bueno, es algo común en toda mi obra. Y luego el otro personaje, lógicamente, Goya, que también me recuerda en cierta manera a ti, porque también es un emprendedor. Él no entra por el aro en muchos casos, él se enfada muchísimo con el status quo, se aprovecha cuando puede de las relaciones familiares, de la corte, de cuando puede aprovecharse, pero hay cosas por las que no transige, ¿no? Y el viaje a Italia, Jorge Asín, el actor nuestro oregonés, habla que fue el primer Erasmus también en hacer ese viaje, pero pagado de su bolsillo. De su bolsillo, claro, sí, porque él suspendió 2 veces el concurso de la academia, cuyo premio era una beca para viajar a Roma, y al final dijo, pues nada, si no me dan la beca me lo pago yo como sea. Que eso también ha habido muchas leyendas de cómo se lo pagó, de si se hizo torero, de si, bueno, todo tipo de disparates que al final los historiadores han descubierto que eran bulos de la época. Pero sí, claro, Goya era una superestrella. Goya llegó a lo más alto en su época, que era trabajar para la Casa Real. O sea, si Goya viviera hoy mismo, pues probablemente sería
animador estrella de Pixar, Sí, sí. o no sé, o sería el Almodóvar de la época probablemente, ¿no? Porque también es un director que refleja mucho la sociedad actual, etcétera. Así que, bueno, él llegó a lo más alto y tenía también, pues claro, su disconformidad con muchas cosas de las que casi de tapadillo en sus caprichos y en sus trabajos más personales dejaba constancia. Los trabajos más institucionales no. Si te toca hacerle un retrato al rey, pues le haces el retrato al rey y le saludas cuando se va. Pero luego, en cuanto se da la vuelta, coges, haces un grabado y ahí ya te desahogas. O sea que sí, sí, era un, en fin, para mí era el mejor, no cabe duda. Los grabados también son una suerte también de fanzine moderno. Y tú también sacaste una revista de cómics, la Model, el Bachibazú, que también tuvo también un exitazo también. La segunda El primer número sí. desafortunadamente no pudo salir. Bueno, yo no lo sé, pero bueno, la primera fue un exitazo. Además, no solamente un éxito también entre el público y entre los autores que participan y tal, sino también como calidad. También eso también al final, no eres tú el protagonista de la revista, que no, pero al final conseguís también atraer un montón de talento y aunar en torno a las revistas de cómics que tantos añorábamos, ¿no? De El Cimo, que el Totem, en fin, Zona 84, todas estas revistas que teníamos, pues hacer una revista moderna con todo súper estrellas, súper autores súper modernos y al final sacarlo también y conseguir ese también emprendedor empresarial, ¿no? Como hizo Goya también con sus caprichos, que también... Claro, sí, bueno, eso en realidad la revista fue más un proyecto de Belén, de mi pareja, porque fue la que lo impulsó y la que más duro trabajó en ello. Yo lo que pasa que era, digamos, la cara visible, ¿no? Porque como llevo muchos años en esta industria y conozco a muchos compañeros que fueron los que se unieron con nosotros, pero bueno, la verdad es que casi todo el trabajo se lo comió aquí la señorita. Y es verdad que a pesar de que solamente duró un par de números, yo siempre lo consideraré como un gran éxito, porque son dos números que no existirían si no fuera porque nosotros levantamos aquello y lo hicimos gracias al apoyo de un montón de lectores también interesados en el proyecto. Estamos hablando de este cómic, pero este cómic no acaba aquí. Habrá también una segunda parte. Claro, la historia completa tiene 120 páginas, aquí hay 60, faltan otras 60. Pero bueno, es algo habitual, ¿no? Que las series de cómic, esta es una serie cortita, solo de 2 números. Y bueno, pues espero que el impulso del primero ayude a levantar el segundo. Pero vamos, el segundo número va a salir sí o sí. Se trata ya de un empeño personal. Si tiene que salir con menos tirada, saldrá con menos tirada. Pero bueno, yo confío en que por lo menos la primera parte suscite el suficiente interés en los lectores como para que la segunda parte salga sin dificultades. Y la verdad es que estoy deseando ponerme con ella. Es verdad que ahora me viene una época de trabajos de encargo en la que voy a estar unos meses haciendo un par de cositas, pero la segunda parte ya está escrita, ya está bocetada, la documentación ya la tengo lista, o sea, es cuestión de, bueno, pues de lanzar otra campaña de micromecenazgo y ponerme con ello, yo espero que el año que viene. Y este cómic en concreto, o sea, ¿cuál es, por qué la gente lo tiene que comprar este cómic? ¿Qué enganche más allá del personaje de Rosa Veis, de la historia de la frenología, pero ¿qué crees por qué la gente crees que le va a gustar este cómic? Yo creo que este cómic además puede gustar a gente que no está acostumbrada a comprar y a leer cómic. Primero porque trata de un pintor universal a que todos admiramos. Segundo porque el lenguaje del cómic es un lenguaje muy sencillo, es prácticamente como ver una película. Y creo que puede interesar tanto a los aficionados a la historia en general como a los aficionados al arte y por supuesto pues a los aficionados al cómic, claro. Entonces creo que hay ahí a los aficionados al dibujo, pues eso, a la recreación histórica, que es algo que también hago porque cuando los personajes aparecen van vestidos como en la época, los carruajes en los que montan son carruajes de la época, todo está, en fin, en la medida de mis posibilidades reconstruido tal y como debió ser aquello. Entonces yo creo que hay muchos puntos de interés para que pueda atraerle a un lector. Antonio Altarriba, que sabéis que es un guionista de aquí también de Zaragoza, también muy reputado, hace también siempre en muchos de sus cómics también como una guía de lectura.
Y Ah, también, quiero decir que a lo mejor también sería bueno pues recopilar pues, de tus redes sociales, de tu blog, ¿no? También hacer ujú, una guía de lectura que a lo mejor se acompañara en un PDF, no hace falta por qué imprimirlo, ¿no? ujú. Porque también es verdad que se le podría sacar mucho más jugo, ¿no? Y se puede hacer como pues, clubs de lectura en donde, claro, al final la responsabilidad no es toda del lector, ¿no? Cuanto más facilites, menos tiempo pierdes también, que lógicamente hay que leerlo, hay que trabajarlo, hay que estudiarlo, hay que descubrir cosas, ¿no? Pero que al final, si ayudas también un poco también a eso que te cuesta mucho esfuerzo, el descubrir todos los detalles, también es mucho más productiva la lectura. Bueno, de momento vamos a ver cómo se vende el uno. Vamos a hacer el 2. Y luego, pues, para el integral ya pensaremos quizá en poner alguna serie de extras. Pero sí es verdad que para este primer número, para los mecenas, hemos editado unos apéndices que lo que te dicen es de dónde se ha obtenido la documentación de casi cada viñeta. Ujú. Y eso sí que lo subiré a la web para que la gente se lo pueda descargar en PDF y leerlo tranquilamente. O sea, no es exactamente una guía de lectura, pero sí que son unos apéndices que ayudan a que el lector sepa de dónde viene cada cosa. Ujú. ¿Y qué plan de comunicación tienes? ¿Dónde vas a ir? ¿Qué más ciudades estás, vas a visitar? ¿Dónde lo vas a presentar? ¿Has estado en Bueno, Valencia ya? claro, ¿Has lo estado he en presentado en Albacete? Valencia porque es la ciudad donde vivo. En Valencia hemos hecho dos presentaciones, una en mi librería de cabecera y otra en las jornadas de cómic de Valencia, porque coincidía con la salida del cómic. He venido aquí y ahora lo que pasa es que como viene el verano, la cosa cultural digamos que baja de intensidad, así que ya para el otoño pues sí que quiero ir a varias ciudades, pero lógicamente a Albacete a presentarlo en la biblioteca de allí y estoy pensando también en Barcelona, en Salamanca, en Madrid, en fin. Tengo pensado a varias ciudades, pero todavía tengo que cerrarlo. Pero bueno, este añito me espera un año goyesco, Muy parece. bien. Bueno, yo creo que podemos abrir aquí ya un turno de preguntas, de cuestiones. Adelante. Sí, sí. ¿Por qué has elegido esa portada tan relacionada con Velázquez de una manera tan Ya, obvia? exacto. Sí, sí es extraño porque no tiene nada que ver con el cómic. Pero bueno, cuando yo hice esta ilustración, que es la portada, em, como una imagen promocional. Como una imagen promocional del cómic para que llamara la atención. Y pensé que a la hora de llamar la atención es mucho más fácil hacerlo con algo que la gente ya conoce pero variarlo de manera que suponga un choque, ¿no? Es como si estar viendo una foto de la Estatua de la Libertad, pero en vez de una antorcha tiene un helado. Entonces es algo que conoces, pero de una manera distinta. Y bueno, lo que empezó como una ilustración promocional solamente para llamar la atención sobre el cómic, se acabó convirtiendo en la portada porque al final fue una imagen que gustó tanto a la gente que decidí dejarlo así. Hubiera podido elegir otra imagen de dentro y no sé, dibujar a Rosario o al mismo Goya, pero al final decidí utilizar esta imagen por la buena acogida que había tenido en redes sociales. Además de utilizarla como imagen de la portada, también imprimí unas láminas y se han vendido estupendamente. Solamente las láminas con el... O sea que yo creo que, aunque no tiene nada que ver con el interior, creo que ha sido un acierto porque casi se ha convertido en una imagen icónica del TV. ¿Más preguntas? Una Pedro. curiosidad, ¿qué tirada tiene la primera edición? La primera edición tiene una tirada de 1500 ejemplares, que para lo que es España está muy bien. Sí. Los mecenas fueron casi 500, con lo cual hay 500 ejemplares que ya están vendidos en el momento en el que se ha hecho la tirada. Otros 500 se van a distribuir en librerías y otros 500 me los quedo yo, pues para cuando voy a convenciones, para venderlos en mi propia web o incluso los que queden para ofrecerlo como recompensa cuando saquemos el segundo crowdfunding, que la gente que no tenga el primero pueda comprar los dos en un pack. Broto, una pregunta. Yo te puedo hacer una pregunta. Ay, sí. Perdona que llego un poco tarde y no sé si lo habíais comentado al principio. Un poco las influencias que puedes tener tú, porque independientemente de lo que puedas tener de Goya, a mí me recuerdas allí también a algo japonés, de fantasma japonés y Daumier. Uh -huh. No sé si tienes, que
Bueno, la verdad es que yo creo que a mí me influye todo lo que veo, pero no solamente el cómic o la pintura, sino los videojuegos, los videoclips, una película, una obra de teatro, cualquier cosa. Entonces, personalmente yo reconozco mi influencia en el cómic europeo, en general, lo que es autores como Loisel, eh, no sé, y luego hay un autor español que a mí me gusta mucho que se llama Ta, que también es una de mis grandísimas influencias, pero bueno, digamos que soy un batiburrillo de muchas cosas y bueno, pues la cultura japonesa también es posible que, que me haya influido, pero desde luego si lo ha hecho ha sido de una manera completamente inconsciente, porque yo siempre me fijo más en eso, en historietistas europeos o historietistas españoles contemporáneos como Oms o como Ta, que tenemos un estilo, no sé, como suave, digamos, ¿no? Que no tiene un entintado muy duro, sino que tenemos un trazo más bien sinuoso y Los colores cálidos colores también. cálidos, exacto, una paleta muy terrosa. Sí. Y bueno, para la paleta de este cómic, además, he utilizado una paleta muy sencillita, de solo creo que eran 8 colores, y 8 colores para Goya y 2 para Rosario. Rosario tiene su propia paleta de azules. Pero vamos, es la primera vez también que me hago una paleta concreta, porque generalmente mm, tengo la caja de acuarelas y voy cogiendo de aquí y de allá, pero en este cómic concreto sí que he tenido una paleta muy determinada durante todo el cómic. No sé si es hacer spoiler, pero ¿en qué consiste el pacto de Goya? Claro, el pacto de Goya. El pacto de Goya hace referencia a los. Hace referencia, pues, a Goethe, a los pactos con el diablo, ¿no? Evidentemente, bueno, Goya fue. Yo creo que si hubo una persona capaz de engañar al demonio, ese fue Goya. Porque cuando estaba con la monarquía española, él estaba bien con la monarquía española. Cuando vinieron los franceses, él estaba bien con los franceses. Y cuando se volvieron a ir, bueno, todavía seguía cobrando de España mientras estaba viviendo en Burdeos. O sea que sí, claro, el título hace referencia al típico pacto con el diablo que conocemos. Bueno, pues que, en fin, no quiero desvelar más, pero sí, dejémoslo ahí. Yo insisto en que lean las cartas a Martín Zapater, porque al final Goya siempre tenemos ese mundo onírico, la sordera, el carácter, los demonios. ¿Dónde han salido las pinturas negras? Pues de sus sueños, de sus pesadillas. Y yo insisto que a lo mejor es una interpretación descontextualizada, ¿no? En muchos casos leemos la historia con ojos del presente y deberíamos de ir a la base, ¿no? Yo creo que al final es verdad que las dos historias que se entremezclan en el universo de Sergio Bleda dejan muy claro lo que es ficción y lo que es realidad y lo que es contexto, ¿no? Con lo cual yo creo que es un gran valor que tiene también. Y yo estaba echando ahora también mucho cine de acción, también tienes tú también, pero sobre todo a mí me recuerdas al Miller moderno también, esos colores también, esas bocas, esos personajes, esas danzas de luchas, ¿no? Esos, ¿cómo se dice? Esas coreografías de luchas, ¿no? Son también muy de Frank Miller, pero yo creo que tus primeros cómics, cuando Frank Miller era todavía más académico, no eran tan Sergio Bleda, o sea que casi Frank Miller se copió a Sergio Bleda que al revés, ¿no? Me extrañaría, pero todo es posible. Pero sí. Es verdad que Miller es un autor americano, pero que tiene también mucha influencia europea. Entonces, No, yo lo comentaba por otro precisamente porque es también otro de los grandes artistas aragoneses que tenemos, ¿no? Que precisamente ahora está sacando también otro TVO también con micromecenazgo en la misma plataforma que Sergio, y que también Broto viene también de familia de artistas, ¿no? Su tío fue el que restauró la Aljafería, etc. Bueno, que son también y son muy amigos, pero claro, son dos estilos totalmente distintos, ¿no? El de Broto es mucho más cartoon, mucho más y el de Bleda, pero sois muy amigos y también, ¿no? ¿Qué ves tú en Sergio? Básicamente, a Sergio yo lo conocí hace un mogollón de tiempo, pero no en persona. No sé si igual con esto Gracias a lo... través Te lo... Espera. Que si no... Más que por si se graba igual... Sí. Así... 1, 2, 1, 2. Sí. Igual tienes que enchufarlo igual, ¿o qué? Ah. Pues mira, espera, que nos dice...
Ahora. Pues a Sergio no es que lo conociera en persona, pero nos conocimos hace un montón de años, que fue precisamente gracias a cuando apareció El baile del vampiro, la primera edición, aquella que era en blanco y negro, Sí. y a mí me gusta mucho entintar. La página, o sea, la portada ya te llamaba la atención, pero cuando abrí la primera página y vi los entintados, yo dije, este señor es un fenómeno. Bueno, un señor, que por aquel entonces, claro, él es del 74, yo soy del 71, porque nos llevamos. Éramos dos pipiolos. Y a raíz de eso, pues empecé a seguir sus trabajos, y cuando salía algo de Sergio Obleda, pues me lo pillaba y tal. Y cuando empezaron con las redes sociales, cuando fui a sacar el primer cómic de Maripili, yo no sabía ni por dónde pillarlo. O sea, yo sabía que quería hacer un cómic, pero no sabía ni cómo estructurarlo ni nada. Y dije, voy a probar. Y vi Sergio Obleda en el Facebook, digo, voy a probar. Hola, buenas tardes y tal, te podría hacer unas preguntas, las que quieras y tal. Y me ayudó mucho porque me mandó un folleto que hizo sobre cómo autoeditarse, cómo presentarlo a las editoriales y tal. Y desde entonces soy fan de él. Aparte de ahora lo he conseguido colega. Yo en vez de amigo prefiero decir colega, que mola más. Colega amigo, Colegui. todo junto. Y eso, y aparte ya cuando me dijo un fin de semana hace 3 o 4 años, Nacho, dice, ¿a que no sabes dónde estoy? Digo, pues ni idea. Dice, en Fuendetodos. Digo, ¿qué haces en Fuendetodos? Que se te han perdido en Fuendetodos. Aquí, visitando la casa de Goya. Ah, muy bien. Digo, mañana estoy en Zaragoza. ¿Quedamos? Digo, pues vale. Que fue cuando nos fuimos a ver lo del museo. Que yo he estado un montón de veces viendo, porque los grabados de Goya, lo de los desastres de la guerra, o sea, es que eso, me parece eso increíble. O sea, el reportaje periodístico que hay ahí, yo no lo he visto en ningún otro sitio. Y además es que yo dije, pero ¿cómo puede ser que un señor de Albacete sea fan de Goya? Digo, pues bueno, a Goya le puede gustar a todo el mundo, pero llegar a este nivel de fanatismo no. Claro, porque me empezaba a contar cosas viéndolo grabado y decía, digo, pues esto no lo sé ni yo, que estaba en la escuela de artes y nos daban la castaña con Goya que no veas. Y de ahí surgió la amistad y tal. Y cuando me enteré que iba a sacar el pacto de Goya, yo por lo del pacto de Goya, como tengo mucha imaginación, me vino algo, digo, esto ya sé más o menos por dónde va. Digo, pero lo tengo que apoyar, apoyo el mecenazgo, y de hecho, cuando me llegó el viernes, el sábado cuando salí a trabajar, me lo leí de un tirón y cené, digo, ahora ya cenaré. Me lo leí de tirón y en la última viñeta paso y veo apéndices, digo, no puede ser, yo no me puedo esperar un año a que siga esto, porque la última es, como dicen los americanos, un cliffhanger de estos, un gancho para que... No puedo, yo no me puedo esperar eso. O sea, ¿qué me tendré que esperar? Pero... Te tendrás que esperar. Bueno. Sí. Desde luego, con los que nos ha dicho, si ya no compráis el cómic, ya no sé qué más necesitamos para... Pues muy bien. No sé si tenéis alguna pregunta más. Adelante. Porque parece que Goya es un pintor muy ligado en sus principios al mundo del cómic. Quiere decir, esos dibujitos que hacía sobre monjes, curas, sobre estas cosas curiosas que hacía, esas pequeñas historias que... Sí, de hecho hay una historia que es la historia Bandido de Amagato. del bandido de Amagato, que es una secuencia, es arte secuencial. Creo que son 4 cuadros. O 6. O 6, son como Está en son como Estados viñetas. Unidos. Sí, pero es que la narrativa secuencial viene de muy lejos, ¿no? Viene de los egipcios, viene de las aucas, ¿no? Que eran lo que leían los ciegos y... Entonces, bueno, pues es verdad que el cómic no existe como tal hasta principios del siglo pasado, pero realmente sus antecesores están a lo largo de toda la historia del arte. Y Goya es un pintor muy de cómic en el sentido de que es muy expresivo y muchas veces Goya prefiere acentuar una expresión antes que hacer un dibujo realista. O sea, no es Velázquez. Velázquez es maravilloso y de hecho Velázquez era probablemente el pintor favorito del propio Goya. Pero muchas veces, y eso me pasa a mí también como dibujante de cómic, lo que prefieres es acentuar la expresión, aunque eso deforme la cara un poco y no mantenga el aspecto realista, pero ganas en lo que es la narrativa. O sea que sí, claro, por supuesto, Goya es un pintor muy de cómic. De hecho, yo tengo un dibujo que me regaló Diego Olmos. Sale Goya con las patillas y sale con los pinceles puestos como si fueran las garras retráctiles de Lobezno. Y es que es claro, porque él en sí es un personaje de cómic. Vosotros imaginad, hoy en día sería el gran intelectual, pues en la época de Goya, en la que el 95% eran analfabetos, pues un tío como Goya era súper inteligente, ¿no? Era el superhéroe por autonomasia. O sea, con esa personalidad además que tenía. O sea, que
La obra de Goya es de cómic, pero el propio Goya es un personaje de cómic. Como a los hechos me remito. Pues muy bien. Pues no sé si tenéis alguna cosa más, y si no, yo creo que Sergio estará encantado de dedicaros los TVOs. Yo creo que merece la pena que tengamos un dibujo de él. O sea que nada, pues muchísimas gracias, Sergio, gracias también a Fundación Ibercaja y a vosotros por estar aquí con nosotros. Muchas gracias.